Hey, ¿qué más? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a un nuevo video de Pie a Fondo. El día de hoy les voy a contar mi experiencia en una pista muy conocida de la Fórmula Uno, Zandvoort. Tuve la oportunidad de probar esta pista, originalmente iba a ir a Nürburgring, sin embargo, por unas situaciones que se me presentaron, no pude. Sin embargo, pude probar esta pista, que ya les aseguro que fue una elegancia. No hay comparación. Pero todo tiene un inicio y les voy a empezar contando cómo fue mi experiencia en Holanda, porque las pistas allá son muy diferentes aquí que aquí en Colombia. Por ejemplo, una cosa que les voy a contar que me sorprendió muchísimo fue que no habían motos, marica. No, o sea, usted pasaba por ahí y solo habían carros y habían muy pocos. No me encontré un solo trancón en toda la semana y media que estuve de viaje. Y la verdad fue un impacto muy grande, porque primero las carreteras eran bien pavimentadas, eran anchas, como de 3 carriles solo en la ciudad, que eso ya es mucho decir. Y, y no, y también las velocidades. Allá, por ejemplo, la velocidad más baja que llegué a ver como límite de velocidad era en ciudad a 50 y saliendo de la ciudad, aún no en carretera, saliendo de la ciudad a 80. Y ni hablar de las autopistas, que allá son auténticos. No, allá sí eran sus... Yo, por ejemplo, lo que se daría a la Medellín Bogotá acá, que tiene más o menos unos 400 kilómetros de recorrido, allá una A6, que si no mal me acuerdo era el nombre de una de esas, podría tener fácil más de 1000, sí, así de exagerado. Y el límite solía ser de 120, 130 kilómetros por hora. 100 era lo normal. Y lo más chévere es que allá el límite regía según la hora del día. Por ejemplo, allá lo miden como si fuera hora militar, la ASI 17. A partir de la ASI 17 en adelante ya no eran 120, sino ponele 150 o directamente no había límite de velocidad, dependiendo, claro, de en qué zona te encontraras. Sin embargo, me pareció una experiencia muy bacana, muy chévere. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, los carros, obviamente allá la elección de carros que uno ve es muy diferente. Una es, por ejemplo, que no paré de ver el Spark, el típico Spark bolita que uno se compra como primer carro. Allá seguía viendo Spark, lo que me sorprendió gratamente. Yo pensé que solo lo veríamos aquí en Colombia por lo económico y tal, pero es una elección muy buscada hasta en otros países. Pero lo que obviamente sí se veía era mucha marca europea. Había mucho Volvo. Irónicamente no había Renault. Yo pensé que iba a haber más Renault, pero yo veo más Renault aquí en Colombia que estando por allá en Europa. Logré ver un Fiat Multipla, el carro más feo del mundo. Impresionante. ¿Qué más pude ver que les haya... Uf, parce. Vi un BMW E30 M3. ¡Qué belleza! Vi un M1. No pensé ver nunca en mi vida un M1, hermano. ¡Qué belleza! Un carro ciertamente muy atípico. Eh, ¿Qué más les cuento? Las motos, no habían motos. No había... Que la típica de que aquí en Colombia, por ejemplo, si no estoy mal, ya estamos en el punto de que hay más motos que carros y simplemente andar es un caos. Eh, pero allá ya directamente es que solamente los que tenían moto era por diversión, era su transporte, el típico que nosotros llamamos el carro para fin de semana. Ellos tenían la moto para eso, para salir con los compañeros. Yo solo vi grupitos que andaban por gusto, pero motos así como para el día a día no vi. Muy curioso. Obviamente allá, aunque el impuesto es caro por todo, sí se nota la diferencia. Allá sí se le invierte. Las autopistas no había un solo hueco. Allá no se paraba una autopista entera por un arreglo. Allá lo que hacían era dividir los carriles, comprimirlos un poquito y ya con eso tirabas y ellos se hacían su propio carril para hacer sus reparaciones. La infraestructura sí se notaba demasiado la diferencia que aquí en Colombia. Y la verdad, un país que me llevó muy buen sabor de boca. En cuanto a la infraestructura, sí se nota demasiado. Uf, la cultura, hermano. Imagínense que fuimos al parque y cuando llegamos,
Mi propia madre se preguntó si ya habíamos llegado al parque, porque no había ruido alguno. Había muchas personas, pero no había ruido, no había música a todo taco, no había nadie gritando. Todos estaban reunidos en sus grupitos haciendo cosas. Por ejemplo, había mucho arte callejero justamente el día que fuimos. Entonces veíamos obras de estas interpretadas, gente bailando, si tenían algún bafle, inclusive me costaba escucharlos con todo y bafle porque hablaban muy pasito, la música también muy pasito. Los propios locales creo que eran dos o tres los que tendrían música y era solamente para su propio local. La cultura es algo que es muy, muy diferente. Bueno, muchachos, perdónenme ahí, hubo un pequeño fallo técnico, pero proseguimos. Como les contaba, en la cultura, por ejemplo, yo pensaba que me iba a costar un poco el hablar con las personas, no solo por la barrera del idioma, que aunque sí fue notoria, y ya tengo unas historias con eso, también pensé que me iban a ver de forma, por así decirlo, despectiva por ser colombiano, o al menos que se notara que yo era extranjero. Aunque yo tampoco me ayudaba, tanto por mi forma de hablar como por cómo me veo. Pero igual me trataron muy bien. La verdad, me trataron muy bien, siempre y cuando no veas de forma rara a nadie, ni hables en español, porque obviamente piensan que estás hablando mal de ellos, te ven bien. Por ejemplo, una historia que tengo ahí es que yo fui con un primo y vi un Renault Clio que estaba, te lo juro que parecía nuevo de concesionario, que lo habrían sacado antier, ponele. Se veía muy, muy bien, en muy buen estado. Y yo le estaba diciendo a mi primo sobre eso. Y cuando me di cuenta que el dueño me estaba viendo más bien rarito, cogí y dije en inglés que se veía muy bien ese carro. Y de una el señor coge, baja la ventana, oh, thank you, no sé qué, y se puso a hablar con nosotros, uy, perdón, y se puso a hablar con nosotros en inglés y yo como, está bien. Ay, qué caja. La verdad es que sí hubo experiencias muy graciosas con la barrera del idioma. Por ejemplo, con mi primo vimos una pizza como en $2. Yo, uy, ¿qué? Estaba en promoción. Y cogimos la pizza y nos la llevamos. Y pagamos. Y yo estaba hablando con mi primo, ni me acuerdo de qué estábamos hablando, cuando la canjera nos dijo algo. Yo le entendí que era por los tiquetes, ¿no? Allá se pedía mucho eso, sobre todo por si uno quiere pedir devoluciones, y yo le había dicho que no. Conste, ella me lo pidió en neerlandés. Allá no se dice holandés, es neerlandés. De hecho, Holanda es la traducción que nosotros le dimos, pero realmente se llama o Países Bajos o... ¿cómo es? News. Lo voy a buscar y se los pongo aquí en pantalla. De hecho, allá mismo le decían mucho Friesland, como en la localidad. Vi la mayoría de comerciales, por ejemplo, y entre la propia gente le llamaban Friesland. Estuvo interesante. Y bueno, también nos había dicho la muchacha, pues, que ya nos podíamos ir, pero me lo dijo en holandés, porque ella pensaba que yo hablaba holandés porque le había entendido lo del ticket. Y yo como, ¿qué quieres? Y mi primo y yo nos veíamos la cara y yo, puta, va a salir con que esa pizza no era la de los $2. Y nos confundimos. Y ya yo iba a sacar plata. ¿Y sabe cómo le entendí? Que es que ya estaba todo listo para irnos cuando hizo como este gesto con las manos. Y yo, oh, gracias Dios, gracias. Y cuando la cogí con sospecha mirándola, le dije gracias y ya, que tenga un buen día. Y yo, ay, fue muy charro, la experiencia estuvo muy bacana. Hubo otra ocasión en la que mi primo es muy inquieto, él sale, cuando llegábamos acá al lado se ponía a mirar todo alrededor, no sé qué tal. Y yo siempre era quien lo frenaba, lo recogía y me lo llevaba. Porque pues cuando se iban a pagar no nos avisaban y pues como maluco quedarse ahí uno solo. Sobre todo porque habían locales en donde sí o sí para salir tenías que comprar algo, no estaba la típica puertecita pequeña para los que no compraron, no. Allá uno entra es para comprar. Entonces, un día que yo no los acompañé, que yo me quedé en la casa y mi primo sí fue se puso a mirar por ahí y cuando menos pensó ya todos habían pagado y se habían ido y lo dejaron solo. Y mi primo, para que se hagan una idea, tiene 12 años, ese de inglés sabe lo mismo que yo sé de fútbol. Entonces
Entonces, no, qué pesar. Entonces coge, mira un cómic que era de Spider-Man y se le acercó a un encargado. Sorry, sorry. This is the Ninja. Él estaba preguntando si el cómic de Spider-Man era de Ninjago. Y es que yo me imagino la escena del man pensando que mi pobre primo tenía una discapacidad. No, no, no. This is Spider. Y a la final mi primo se resignó y tuvo que ir a comprar unas gomitas porque no encontró nada de Ninjago, marica. Y es que de imaginármelo, tenía que estar ahí para presenciar eso. Pero probablemente no hubiera pasado si hubiera estado ahí. Pero sí, sí. Igual todos nos trataban muy bien a pesar de la barrera del idioma y siempre intentan como adaptarse a nosotros. Cosa muy diferente aquí en Colombia, que muchas veces uno ve y es el extranjero el que se le toca adaptarse a nosotros. Y me parece hasta discriminativo. Sinceramente hablando, me parece hasta discriminativo. Porque yo estuve en un trabajo de una papelería en el que iba mucho un señor que hablaba inglés y era yo quien lo atendía porque al menos me defendía mejor que la otra compañera que tenía. Pero bueno, en fin, sigo la historia. Entonces sí, realmente la cultura era muy diferente y era muy agradable. No, no tengo nada que quejarme. Allá todo era muy diferente. Por ejemplo, no se comían 3 veces al día, sino dos. Entonces nosotros lo que hacíamos era comprar bobaditas por ahí para la tercera y irnos así pues con hambre matada, pero no llenos. Am, Otra fue el horario. El horario de sueño fue muy duro porque allá se oscurece a partir de las 11 de la noche. Hagan de cuenta que como es a las 5 de la tarde aquí en Colombia, así se está poniendo a las 11. Y a la 1 de la mañana es el equivalente a que sean las 6, 6:30. O sea, nunca se pone 100% oscuro. Igual depende de si estás en primavera y así, pero pues en la época que nosotros fuimos a mitad de año estaba así. Entonces también nos dio muy duro el sueño, la verdad, tanto por la diferencia horaria como por ese tema con la luz del sol. Am, y ya, dichoso sea el día cuando llegué al día que me tocaba probar el BMW en Sanford. Yo, chicos, habían varios carros para escoger, pero yo escogí el más barato, que era un BMW 325i, sí, un 325i E36. Este estaba un poquito modificado, se notaba. Si no estoy mal, le habían hecho algo en el escape y creo que una repro, si no estoy mal. Y aparte, obviamente, su buena aligeración de pesos, sus buckets, su jaula antivuelco. Y la verdad se notaba muy duro. Eran mecánicos. Entonces, por ejemplo, ese golpe que sientes en un automático, que es como por convertir al par, que sientes mucho torque y muy seguido, en este era muy diferente. El torque era mayor porque era más directo a la pista y obviamente entre marcha y marcha se sentía mucho la diferencia de cada cambio. Por ejemplo, en segunda que salíamos de la pista, que es cuando ya le empezabas a pisarle a fondo, se siente el equivalente a cómo se los pongo, cómo se los pongo. Se sentía, no digo que sea igual, se sentía el equivalente a que te subas a un sandero y, por ejemplo, salgas desde cero en primera con un poco chillando la llanta, el parecido, pues lo que se hace en primera, saliendo desde cero, lo más duro que puedes en un sandero, ponerle, era la segunda de ese carro y no dándole duro, sino desde abajo, desde como 2000 revoluciones o menos, y el torque era muy instantáneo. Se notaba ese 6 cilindros, la verdad, jalaba muy bueno. Y bueno, pues igual les pondré videitos acá sobre cómo me fue un poquito de la pista. Igual yo quería grabarlo con mis propias cámaras desde el casco. Inclusive va a llevar mi casco, pero por temas de espacio en las maletas no se podía. Y no quería pegar nada a un casco ajeno porque primero por respeto y segundo porque siempre es una pega y luego sacarlo es maluco y también se queda sucio el casco. Entonces preferí no hacerlo y aproveché que el propio vehículo tenía cámaras, aunque no estaban apuntando en donde era. La del interior apuntaba hacia lo que es mi torso, hasta las piernas, y el de afuera apuntaba al cielo, ni se veía el capó. Entonces, eso en cuanto al carro. En cuanto a la pista,
No, no. Por ejemplo, hay curvas que son peraltadas, que son así inclinaditas. No son inclinaditas, son una puta pared, weón. La verdad. La verdad son una pared entera y tú básicamente ni siquiera ves el cielo. Cuando entras a esas curvas no ves el cielo, ves al frente, vas hacia arriba y ves más pista. Y eso, "Ey, jue madre". Y siempre son curvas que se toman algo rápido. Yo creo que las habré tomado, ¿qué? 70, 80 por hora. Ponele, no sé. No, no vi el velocímetro. Entonces es una curva, son curvas muy peraltadas, muy reviradas y que hay que tener mucho cuidado con los pianos internos. Se puede tocar mucho los externos, se podía tocar mucho piano, la verdad. Yo solo toqué uno que es entrando hacia una curva peraltada. A ver si me acuerdo. Es de derecha a izquierda, la de la izquierda es la peraltada y yo tocaba el piano de la derecha. Em, y era una experiencia muy bacana, siempre había querido tocar piano, a ver qué se sentía. Y no, de resto muy bien. Por ejemplo, algo que me dio mucho miedo es cuando venía a la recta, yo venía como a 170 por hora, que realmente era poquito porque ese carro se podía sacar fácil 190 y saliendo muy bien desde antes y todo, y llevándolo al límite y así. Por ejemplo, algo que me sorprendió, saqué 170 en cuarta. Yo quedé como, ¿ah? ¿En cuarta? Bueno, el senderoso en cuarta está sacando 140 y tengo que meter quinta. Bueno, entonces, por ejemplo, eso me sorprendió mucho, la verdad. Y no, el carro como tal era muy bueno tanto de frenos como de llantas, porque tenía miedo de que yendo de la recta final a 170 venía una curva siempre revirada, que se tomaba como 80 y venir de 170 a 80 es su buena diferencia. Y más porque yo veía que todos estaban frenando a los 50 metros. Yo, ey, 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 esto está. Y no, yo preferí frenar donde me dijo el instructor, que fue a los 150 metros. Me fue muy bien, frené hasta además. Mm, pero el resto de la pista se sentía muy bien, el agarre era muy absurdo, nunca patinaron las llantas, nunca escuché que chillaran, siempre muy pegado al piso. Y ni hablar del paso por curva, el paso por curva era muy rápido en ese carro. Se sentía fácil, creo que en G, fácil. Y lo mismo para frenar yo sentía que me iba a salir y tenía un cinturón de 6 puntos. Em, no, la verdad es que es una experiencia muy bacana. La repetiría. Tenían otros carros como un M3, tenían un Audi R8 y creo que un 135 si no estoy mal. Pero sí, sí, en cuanto a la propia pista, aunque fue un recorrido relativamente corto, porque desde que entré hasta que salí fueron como unas 3 horas más o menos, y de por sí solo la vuelta, eran dos vueltas, pero obviamente tú sales de pits, das la vuelta y la segunda vuelta es ya entrando a pits, entonces solo pasas por recta una vez, realmente. Entonces, prácticamente solo tenía una vuelta de intento para marcar. Yo hice aproximadamente, según las grabaciones, y un aproximado que saqué fue 2:40 y tantos, ponele 2:40. Así siendo mejorcito y siendo eh, generosos, 2:40 hice yo. Que me puse a ver el récord y pues no estaba tan mal porque el récord está como en unos 50 y decir que estoy a menos de un minuto del récord siendo mi primera vez y con un instructor al lado que también me frenaba mucho, yo siento que estuvo muy bien, la verdad. Él mismo me había dicho que tenía talento, yo no creía, porque ¿saben con qué mood estaba saliendo yo? Yo había probado la pista en simulador como semana y media antes o 2 semanas antes. Y la había probado con teclado y ratón en un Assetto Corsa viejo, en el primero pues. Y yo lo había probado con un M3 E30. Yo dije un M3, bueno, tal vez E30, no sé qué. Bueno, también es cierto que estaba stock en el Assetto Corsa. Y yo había hecho en 3 minutos y no bajaba de los 3 minutos. Y yo, uy, bueno. Y para rematar, cuando llego allá, cogen y me dicen que si hago menos de 3 minutos ya es demasiado bueno. Yo, no, pues tendré que hacer 3:20, ¿no? Y yo ya iba con el mood de no, no voy a poder, no sé qué. Nunca digan que no pueden, muchachos, nunca digan que no, porque hasta yo me quedé sorprendido, estando limitado y todo. El propio entrenador me había dicho
que lo había hecho bien, que tenía talento. Pero sí, no, la experiencia fue buena. Es algo que les recomiendo mucho. No, no necesariamente irse hasta Holanda solo por eso. Busquen pistas de su localidad. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos Tocancipá. Y teóricamente hablando, pero no está lista. Está lista. La de Bello. No me acuerdo. Central Park, si no estoy mal se llama. Pues de hecho, yo fui cuando la abrieron por segunda vez. No sé por qué. Eso tiene un problema económico y político ahí muy grave. Y por eso no han podido continuar. Lamentablemente. Pero sí, es una experiencia que deberían probar. Ciertamente. Bueno, muchachos. Realmente esta fue mi experiencia que yo tuve. Ah, bueno, otra cosa es las distancias. Por ejemplo, aquí en Colombia uno viaja 4 horas y sigue en Colombia. Como mucho habrás pasado en municipio. Bueno, sí, habrás pasado en municipio. En cambio, allá en Holanda, con 4 horas de viaje, pasamos de Holanda a Bélgica. Y lo mismo era para Alemania, habían 4 horas de diferencia en carro. Entonces, claro, tanto la infraestructura como la velocidad límite y las distancias como tal, porque de hecho eran buenas distancias, fácil hacíamos, eran 500 kilómetros de país a país, siempre relativamente cortas, porque eso hay de aquí a Bogotá. Entonces, sí, realmente la experiencia, aunque fue buena, me quedé con ganas de Alemania, la verdad. La próxima voy a ir a Nürburgring 100%. Pero igual estuvo bien, primer contacto con una pista profesional, con un carro profesional. Es algo que siempre es una experiencia que gana mucho al momento de, por ejemplo, tú manejar en la vida real, como, como en el día a día, no, no solo corriendo, sino en tránsito. Aunque no todo lo que se aplica ya se puede aplicar aquí en Colombia. Pero bueno, igual es una experiencia chévere. Ahora sí, muchachos, me les despido. Espero que les haya gustado el video. Obviamente, la experiencia que yo tuve tiene factores predeterminados. Por ejemplo, yo tuve la ventaja de que tenía un primo por allá, entonces el tema de la traducción era más fácil. Entonces, obviamente, la experiencia de cada persona resulta ser diferente, bastante diferente. Sin embargo, yo les cuento mi experiencia y espero que pueda aportarles algo en este video. Y sinceramente, muchas gracias por ver hasta el final. Yo soy Juan Manuel Restrepo y esto es Pie a Fondo. Nos vemos en otro video.